La arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos. Desde la aparición de los primeros gestores de bases, se intentó llegar a un acuerdo para que hubiera una estructura común para todos ellos, a fin de que el aprendizaje y manejo de este software fuera más provechoso y eficiente. Los intentos por conseguir una estandarización han estado promovidos por algunos organismos de todo tipo, tanto estatales como privados, llegando a una estructura básica en donde se encuentra la estructura de memoria, procesos de instancia y estructura física de la base de datos, de la cual hablaremos a continuación. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la memoria. La memoria puede estar estructurada en las siguientes partes. Área global del sistema, por sus siglas SGA, la cual se comparte entre todos los servidores y los procesos en segundo plano. Áreas globales programadas, PGA, que es una privada para cada servidor y proceso en segundo plano. A cada proceso se le asigna un PGA. También se divide en áreas de ordenaciones, sort areas en inglés. También está la memoria virtual, que es donde se almacena el área de código del software. Bien, para cada memoria, se asigna un proceso de una instancia. Cada instancia está asociada a una base de datos. Cuando se inicia una base de datos en un servidor, independientemente del tipo de computadora, se le asigna un área de memoria, un SGA, y este a su vez lanza uno o más procesos. A la combinación del SGA y de los procesos en los que se llama instancia, la memoria y los procesos de una instancia gestionan los datos de la base de datos. Esto se asocia de una forma eficiente y sirven a uno o varios usuarios. En una misma computadora pueden ejecutarse varias instancias simultáneamente, accediendo cada una a su propia base de datos física. Únicamente el administrador de la base de datos puede iniciar una instancia y abrir una base de datos. Si una base de datos está abierta, entonces el administrador puede cerrarla, y cuando esto ocurre, los usuarios ya no podrán acceder a esa información. Estructuras físicas de la base de datos. Una base de datos Oracle tiene una estructura física y una estructura lógica que se mantienen separadamente. La estructura física se corresponde a los ficheros del sistema operativo, de datos, data files, y de control, control files. La estructura lógica está formada por las tablespace y los objetos de un esquema de base de datos, como son tablas, vistas, índices, etc. La estructura lógica. Una base de datos se divide en unidades de almacenamientos lógicas, que serían en este caso tablespace. Contienen distintos objetos relacionados, por ejemplo, todas las tablas de una aplicación. Cada base de datos estará formada por una o más tablespace, al menos que existan el tablespace system catálogo del sistema. Cada tablespace se corresponde con uno o más archivos de datos, objetos, tablas, vistas, índices asociados a una tabla, clúster, etc. Oracle define esquema como la colección de objetos o estructuras lógicas que corresponden directamente a los datos almacenados y crea un nuevo esquema por cada usuario que crea objetos en la base de datos. No hay ninguna relación directa entre tablespace y esquema. Objetos del mismo esquema pueden estar en diferentes tablespace y un mismo tablespace puede almacenar distintos esquemas. El control de uso de espacio del disco se obtiene mediante la estructura lógica del almacenamiento, bloques de datos, extensión y segmento. El nivel más pequeño de granularidad es el bloque de datos, número específico de bytes contiguos de espacio físico en el disco. Tamaño mínimo de 2K. El siguiente nivel es el de extensión, que es el número específico de bloque de datos contiguos en el disco. Por último, el segmento es un conjunto de extensiones utilizadas para almacenar alguna estructura lógica.
Tendremos segmentos de datos para tablas o clúster, segmentos para índices, segmentos para rollback, para poder deshacer, rehacer, cambios por transacciones y segmentos temporales.